Poner esta clase después en un canal de YouTube. Decíamos entonces que un lenguaje algorítmico, dice, es un lenguaje especial para expresar la solución de un problema en base a un algoritmo. El lenguaje algorítmico está situado entre el lenguaje humano y el lenguaje de programación. Con esto se pretende eliminar la imprecisión del primero y la estricta sintaxis y variedad de instrucciones del segundo. De esta manera, el diseñador se concentra en el algoritmo, es decir, en la solución del problema. Ok, entonces, ¿qué sería, de acuerdo a esta definición, un lenguaje algorítmico? Un lenguaje algorítmico sería, entonces, una forma en la que nosotros vamos a definir, vamos a ir creando nuestros pasos de nuestro algoritmo, nuestras recetas. Puede ser incluso el lenguaje humano tal cual. Nosotros vamos escribiendo nuestros pasos, nosotros vamos definiendo qué es lo que va haciéndose en nuestro a ver, una pregunta, permítanme. ¿No les aparece con eco cuando estoy hablando? No, profe. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Ok, gracias. Entonces les decía, un lenguaje algorítmico sería algo que nos permita definir cómo resolver un problema. En este caso, puede ser una receta, puede ser un libro de instrucciones, etcétera. Pero para allá en el ambiente computacional necesitamos tener una forma de definir las instrucciones explícitamente cómo lo vamos a indicar para la computadora. Entonces, tenemos que utilizar otras palabras que sean más técnicas, por decirlo de una manera, que sean más cercanas a la forma como vamos a trabajar en una computadora. Entonces, al mismo tiempo que no es un lenguaje de programación, sí es una forma de programar más cercana a la computadora que el simple lenguaje natural humano. No sé si me explico. Bueno, continuamos. Por aquí tengo un video que vamos a ver. Tenemos diferentes lenguajes algorítmicos. Se les llama, tenemos de tipo de gráficas, tipo de texto. Dentro de gráficas tenemos lo que son diagramas de flujo estructurado, diagramas de Nash-Schneiderman. Y dentro del texto tenemos lenguaje narrativo y pseudocódigo. Nosotros vamos a utilizar estas dos opciones, lo que es los diagramas de flujo. Tenemos una forma de definir una tarea. Por ejemplo, la lámpara no funciona, vamos a ver, ¿está enchufada? ¿Sí o no? Si está enchufada, vamos por este camino. Si no está enchufada, seguimos por el otro camino. Entonces, enchufamos la lámpara. Si está enchufada, revisamos si está quemado el foco. Si está quemado, si sirve el foco, entonces vamos a cambiar el foco. Si no, vamos a comprar una nueva lámpara. Esta es una idea de lo que utilizaríamos como un diagrama de flujo. En este otro lado tenemos un pseudocódigo. Si se fijan, dice levante la bocina, espere tono, marque el número, esperen que conteste. Son instrucciones que van diciéndose paso a paso y que tienen una cierta estructura, un cierto orden. Si tienen alguna duda, si pueden desactivar activar su micrófono, porque no tengo el chat activado, no puedo verlo. Entonces, tenemos también un diagrama de flujos, una especie de combinación de diagrama de flujos con el pseudocódigo. ¿Sí? Ok. Vamos a ver enseguida un video para tener una idea para tener otra idea.
¿Se escucha bien? No se escucha. ¿No se escucha? No. A ver, revisa tu bocina porque aparentemente todos me dicen que sí escuchan bien el video. Bueno, continuamos. Creo que no se escucha. Escucha. Bueno, Está escuchando. ¿no se escucha? Mm, No los escucho bien. ¿Sí se está escuchando? No, profe. Se escucha. No, no se escucha. Ok. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que voy a dejarles el link en el Edmodo para que puedan verlo, ¿sí? Y lo ven después en el YouTube. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Continuamos entonces con nuestra presentación. Una vez que definimos lo que es un algoritmo, lo que tenemos que hacer es conocer qué partes están dentro de nuestro algoritmo. ¿Qué partes conforman nuestro algoritmo? Tenemos varias partes que tenemos que definir porque se les conoce como entidades primitivas. Tenemos lo que son los datos. Dice, es la expresión general que describe los objetos con los cuales opera un algoritmo. Más genéricamente diríamos, es la especificación de una característica de una persona, animal, cosa o evento. Por ejemplo, tenemos que la edad, la altura, el peso, son datos de una persona. La raza, el color, el tamaño o la edad son datos de un animal. El color, el material, la altura serían datos de cualquier cosa. Una silla, una mesa, una computadora, etc. También tenemos que la fecha y la duración serían los datos de un evento. Entonces, obviamente vamos a trabajar con la computadora. Con la computadora utilizamos más que nada información, datos, características de una persona, un animal o cosa o evento. Nosotros vamos a procesar esos datos. En el video veíamos que tenemos para un algoritmo lo que se conoce como una entrada, un input. Esa entrada va a procesarse.
Una vez que se procesa, se genera un resultado, que sería el output. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un algoritmo nos va diciendo con qué datos vamos a trabajar de entrada, qué vamos a hacer con esos datos y qué datos nos va a resultar o vamos a obtener después del procesamiento de esos datos. Por ejemplo, y ya lo van a ver en el video, lo que son una receta de cocina es una especie de algoritmo, ¿sí? En la que se van definiendo todos los pasos para poder generar o tener un pastel, por ejemplo. El input serían todos los ingredientes, la harina, los huevos, permítanme, harina, huevos, leche, etcétera. El procesamiento sería, pues ahora sí que hacer la masa, preparar todo lo necesario para hacer el pastel, hornear el pastel, y el output sería el pastel. Entonces tenemos tres elementos dentro de un algoritmo. El input, que es los datos que vamos a trabajar, el proceso en sí, y el output. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Simplemente que en una computadora, en un lenguaje de programación, con lo que vamos a trabajar, vamos a hacer con información. De nuevo, con datos. Con edades, alturas, pesos, razas, color, materiales, fechas, etc. ¿Dudas? ¿No? No. Tenemos diferentes tipos de datos. Se van a clasificar en estos tres elementos principales. Lo que son datos numéricos. Datos numéricos que representan, valga la redundancia, números. Números tipo entero o números de tipo reales. Los tipos reales también se les conoce como decimales o flotantes. ¿Cuáles son los tipos enteros? Son los tipos que representan números sin fracciones decimales. Eso es su nombre, yo creo que está clara la idea. Los reales, decimales o flotantes, ya representan información de otro tipo, ¿sí? Que tienen puntos decimales. Por ejemplo, ¿cuántos años tiene una persona? ¿Qué tipo de dato lo podrían definir? Póngalo en el chat, por favor. Enteros, la mayoría todos estamos de acuerdo en enteros. Por lo general no decimos que tenemos 20.7 años. Hablamos de 20, 21. Entonces, ese dato se guardaría en un tipo de dato entero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y la altura? ¿Cómo lo definiríamos? Reales, muy bien. Reales, decimales, flotantes, como gusten llamarlo. ¿Por qué? Porque ahí sí hablamos de que mido 1.50, 1.60, 1.70, 1.7 metros, 1.75, 1.65, son reales. Entonces está clara la idea sobre los tipos de datos reales. Muy bien, continuemos. Tenemos otro tipo de datos, los tipos de datos alfanuméricos. Los alfanuméricos se les llama así porque se usan las letras, caracteres alfabéticos y los números al mismo tiempo, ¿sí? Son tipos de datos alfanuméricos. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, el nombre de una persona es un dato alfanumérico. La letra A, la letra B, la letra C es un tipo de dato que se conoce como carácter, ¿sí? ¿Cuál es la idea de un tipo de dato carácter? Pues solamente guardar una sola letra o carácter. ¿Cuál es un carácter? Pues el conjunto de letras A, B, C, de todas las alfabéticas
pero puede ser un carácter, la letra A mayúscula y la letra A minúscula son caracteres diferentes para la computadora. Que quede claro esa parte. La letra B mayúscula y la letra B minúscula también son caracteres diferentes. ¿Sí? El punto, el signo de interrogación, comas, paréntesis, también son caracteres. Entonces solamente estamos hablando de un solo carácter. Cuando hacemos la unión de muchos caracteres para representar algún otro tipo de dato, por ejemplo, un nombre, entonces lo vamos a llamar como una cadena de caracteres. De tal manera que están unidos, enlazados, uno y otro, uno detrás de otro carácter. Cada cadena de carácter lo vamos a utilizar o vamos a definirlo con comillas dobles. Vamos a ver. Les pedí que bajaran un programa que se llamaba PSINT. No sé si lo vieron en el Edmodo. Sí. Sí. Ok, lo instalaron. Ese programa es un programa con el que vamos a trabajar para pseudocódigo antes de entrar directamente al Visual Studio. ¿Sí? Vamos a aprender a programar en pseudocódigo antes de aprender a programar en un lenguaje como en C#. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, ¿verdad? Profe, yo tengo una duda. Sí. Es que ya ve que dijo que caracteres es como una letra. Sí. Entonces, la cadena de caracteres es cuando ya junto las letras. Sí. Entonces, carácter nada más es una. Es una letra, ya sea una letra mayúscula, una letra minúscula, o un punto, o una interrogación, o un signo de admiración. Solamente es un solo carácter. Ah, ok. Gracias. Y ya cuando se unen, se les llama cadenas, strings. Ok. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, permítanme. Ok. Lo que están viendo es el programa PSIN funcionando. Y es un programa para trabajar con pseudocódigo. Si se fijan bien, viene la parte que dice proceso o fin de proceso. ¿Sí? Voy a darle un nuevo. Este proceso o fin de proceso. Y aquí le vamos a dar un título. Algoritmo 1. Definir A como entero. Vemos entonces que nosotros vamos a definir dentro de este programa a una parte que se le conoce como variable. Una variable en este caso va a ser la letra A. Y dice es como entero. Definir B como carácter o como cadena. Como entero, nosotros vamos a poderle dar valores a la letra A o a la variable A, solamente valores numéricos enteros. Para darle un valor vamos a escribir la palabra de el nombre de la variable y el signo igual y el valor. Y lo mismo la diferencia con la letra B, como siendo cadena, nosotros tenemos que definirlo como de esta forma. Si se fijan, la palabra Instituto Tecnológico de La Laguna es la unión de diferentes caracteres. Para definir una variable, para darle valor a una variable de una cadena, tenemos que definirlo indicando las comillas al inicio y al final. Si yo, por ejemplo, definir C como cadena, C es igual a 5,
Fíjense bien que aquí el valor de 5 de A es un valor numérico que nos permite hacer operaciones. Pero en este caso el valor de 5 del C es para representar la letra, el carácter 5. Como definí como cadenas, lo tengo que definir con las comillas tomes. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. ¿Queda claro lo que son cadenas, enteros, numéricos? Sí, profe. Ok. Volviendo entonces a nuestros tipos de datos, si se fijan, nosotros vamos a trabajar con datos numéricos, datos alfanuméricos, y nos falta un tipo de dato que se conoce como tipo lógico o booleano. Este valor de este tipo de dato solamente puede tener dos valores, verdadero o falso. Y lo vamos a ver más adelante cuando entremos a condicionales. Este nos va a permitir indicar si se realizó o no alguna acción, o comparar dos valores. ¿Sí? Por el momento vamos a dejarlo aparte. Lo importante es conocer que tenemos tipos de datos numéricos, de tipos enteros, reales, y dichos tipos de datos alfanuméricos, de tipos de caracteres y de cadenas de caracteres, en el que nosotros vamos a poder guardar ya sea nombres o direcciones. ¿Dónde los vamos a guardar? ¿En qué tipo de dato? ¿Numérico o alfanumérico? Bueno. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Ok. Si nosotros vamos a guardar direcciones de alguna persona, ¿en qué tipo de datos lo guardaríamos? Alfanumérico. ¿En alfanumérico? En Muy bien. string. Si vamos a guardar la edad de una persona, ¿en qué tipo de dato lo guardaríamos? Entero. Numérico entero, muy bien. Si lo vamos a guardar por ejemplo, la estatura, ya habíamos dicho, ¿qué tipo de dato? ¿Reales o imaginarios? Ok. ¿El sueldo de una persona? Entero, Los reales. 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 Es real. Reales, porque la parte de lo que son centavos es una parte fraccionaria, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. El área de un círculo. Reales. Reales, porque el área no es solamente de un metro cúbico, perdón, un metro cuadrado, 2 metros cuadrados, no son saltos enteros, son saltos fraccionarios. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes están en química, ¿verdad? Sí. Ya empezaron clases en cuanto por ejemplo, moles, cosas de ese tipo. No. No. ¿Todavía no entran en esa parte? No. Reales, no, profe. Ese tipo se manejarían reales, muy bien, ¿sí? En química, ¿qué otra forma se utilizaría? Por decirlo, el nombre de una molécula, ¿cómo lo guardarían? Alfanuméricos. Alfanumérico. Ok, entonces, ¿está clara la idea? Sí. Continuamos entonces. Dentro de las mismas entidades primitivas que tenemos lo que se llaman constantes. Dentro de un algoritmo vamos a tener partes que se van a mantener desde el inicio, desde el input hasta el output, y se van a mantener siempre con su mismo valor. Por eso dice aquí que es un objeto que permanece sin cambio en el desarrollo de un algoritmo. Dice, un ejemplo sería pi, 3.141592, etcétera. Ya que su valor se mantiene siempre, no importa el tamaño del círculo, ¿sí? Si yo les pido que hagan un programa o alguna forma de obtener el área de un círculo, ¿qué necesitan para obtener el área de ese círculo? El pi. El pi, aparte del pi, El radio. Radio. el radio. Entonces,
el área sería igual a pi por el radio al cuadrado. O sea, están haciendo una operación, están obteniendo... ¿El input cuál sería? ¿Cuál es la parte? La constante pi y lo que mide el radio. Muy bien. Tenemos el pi, que es la constante, y el radio, esa es la entrada. ¿Cuál es el procesamiento? Sustituir en fórmula. Sí, por eso, la fórmula que para obtener La la multiplicación. la multiplicación de pi por el radio, por otra vez el mismo radio, ¿no? El radio al cuadrado. Sí. Y de ahí obtenemos un output que sería... El área. El área. Muy bien. Y así cualquier tipo de procesamiento numérico de datos, tenemos un input, un output y un procesamiento, y si hay algo que se mantiene desde el inicio al final, eso sería una constante. ¿Sí? Pero también tenemos, si se fijan, para diferentes círculos tenemos diferentes radios. ¿Sí? Y si nosotros hacemos un programa para obtener el área de un círculo, ¿qué va a cambiar? El radio. El radio. Entonces, si cambia durante el proceso, pi se va a mantener siempre igual, pero el radio es lo que va a cambiar. Entonces vamos a necesitar, o vamos a conocer, o vamos a trabajar con lo que se conoce como una variable. Por eso tiene ese nombre. Dice, es un objeto que posee un valor que puede cambiar en el transcurso de un algoritmo. Y es conocido dentro del mismo con un nombre. O sea que a una variable tenemos que asignarle un nombre. Deben respetarse estas reglas generales para asignarles nombres a las variables. Primero, deben iniciar con una letra. Segundo, si se desean separar dos o más componentes del nombre de la variable, debe utilizarse el carácter guión bajo, no el espacio o el guión. Entonces no podemos tener nombres de variable que sean, por ejemplo, área del círculo. Vamos a volver al PSI. No podemos definir una variable que sea definir área del círculo como real. Si se fijan, incluso el programa me está definiendo, me está marcando ahí un problema. Este subrayado rojo que ven, ¿lo alcanzan a ver todos? Sí. Sí. Ok. Nos indica que tenemos un problema en esta línea, ¿sí? Tenemos un problema, ¿por qué? Porque este nombre de variable no cumple con las reglas que estamos definiendo. Si queremos, podemos dejarlo así, área del círculo, y entonces ya sería un nombre que sería válido para una variable. Pero si les parece muy pegado, no les gusta así, podemos agregarle un guión bajo, y de todos modos sería un nombre válido para una variable. ¿Cómo le pondríamos al radio? ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Continuamos. No. Dice, no se admiten caracteres de operadores, ni el más, ni el menos, ni las comas, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni otros caracteres especiales dentro del nombre de una variable. Entonces tiene que definir, tiene que tener un nombre que nos diga a qué se refiere esa variable, pero no puede tener espacios ni caracteres especiales y debe iniciar con una letra. ¿Dudas? ¿No? Continuamos. Dice, no se admiten nombres que estén reservados para las instrucciones y funciones del lenguaje que se está utilizando. O sea, no tenemos, esto lo vamos a ver ya cuando estemos con el C# o cuando estemos en el programa en CI, que no podemos definir variables que tengan nombres, por ejemplo, for, por ejemplo, definir la palabra, como vimos hace un momento, definir es una palabra especial. Entonces no podemos poner una variable que se llame definir. ¿Está clara la idea? Bueno, el número máximo de caracteres del nombre de la variable dependerá del lenguaje que se esté usando.
Entonces, podemos tener desde una variable de 1 o 2 caracteres hasta variables. Si se fijan, hace un momento utilicé la letra A, la letra B y la letra C como nombres de variable. Pero podemos tener, dependiendo del lenguaje que estemos usando, nombres de variable más grandes. Por ejemplo, C Sharp, Visual Basic, pueden tener nombres de variables de hasta 128 caracteres. Ay, Visual Basic que está bien padre. ¿Cómo? ¿Perdón? No escuché. Bueno, entonces tenemos variables, poder tener variables hasta 128 caracteres, ¿sí? Ahora, que estemos trabajando con esas 128 caracteres, imagínense tener que escribir el nombre de la variable en lugar de escribir todo el programa. Pues no. Vamos a continuar. Dice, seleccionar el nombre de una variable no es algo que se deba tomar a la ligera, pues incide de manera directa en la lógica de un algoritmo. Por esta razón se sugiere ampliamente, puesto que no es obligatorio, que el nombre de la variable esté relacionado con el dato que representa. Volviendo al CI, yo pude poner A, B, C como nombres de variable, pero si en lugar de eso hubiera puesto, o mejor dicho, si nuestro programa estamos sacando el área de un círculo, yo puedo poner área del círculo y el radio. O si se hace más práctico, simplemente área. ¿Sí? Pero si ponemos A y R, si dejamos una sola letra o AR o RA, pues nos vamos a perder en todo nuestro programa. Entonces mejor vamos a definir nombres de variables que representen lo que van a guardar. Área y radio. ¿Preguntas? ¿No? Continuemos. El siguiente punto que va a haber dentro de un algoritmo son las expresiones. Dice, es un conjunto de constantes y o variables asociados mediante operadores, que evaluado representa un determinado valor. En general, la clasificación de expresiones es la misma que la clasificación de tipos de datos. Es decir, expresiones numéricas, expresiones alfanuméricas y expresiones lógicas. Esto que tenemos aquí son expresiones. Esta operación se le conoce como asignación. ¿Qué es la asignación? Darle un valor a una variable, ¿sí? Pero para eso necesitamos una expresión. Por ejemplo, si yo defino X como entero, aquí tenemos otro tipo de expresión, es una expresión numérica. ¿Por qué numérica? Porque tenemos dos variables numéricas dentro de la misma expresión. Estamos trabajando con variables numéricas. A es un entero que está definiendo esta parte, Y es un entero que está definiendo esta parte, y nosotros vamos a hacer, el resultado se va a guardar en la variable X, que está acá, que es entero. Esta es una expresión numérica. Esta expresión representa la suma algebraica de la variable A con la variable Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la expresión dice, es la unión de diversas variables con un operador. Esto que tenemos aquí, el signo más, es lo que se conoce como un operador. Y esto es el símbolo de asignación. Entonces, vamos a realizar la suma de A más y el resultado de esta expresión se va a guardar en la variable X. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Continuemos.
Dice, en general, la clasificación de expresiones es la misma que la aplicación de tipos de datos, es decir, expresiones numéricas, alfanuméricas y expresiones lógicas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer operaciones con las variables numéricas, con las variables alfanuméricas y con las variables lógicas. Expresiones numéricas. Estas expresiones son análogas a las expresiones algebraicas de matemáticas. Las variables constantes son numéricas y las operaciones son aritméticas. Entonces, dice que son análogas, son las mismas. Básicamente son las mismas operaciones que tenemos en una expresión algebraica. Por ejemplo, aquí tenemos la fórmula general. En la fórmula general está representada en una forma algebraica. Nosotros tenemos que x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. ¿Qué vemos en esta expresión algebraica? Que, por ejemplo, b al cuadrado lo indicamos simplemente colocando un superíndice arriba del b. Y la multiplicación de 4a y c se realiza uniendo los tres operadores, o los tres operandos, perdón. 4a y c, y la multiplicación de a, 2a, también se hace juntando los dos operandos, ¿sí? Bueno, esta no lo podemos poner directamente en una computadora así. Tenemos que convertirlo a una forma que sea lenguaje algorítmico. Y eso lo tenemos en la parte de abajo, ¿sí? Vamos a ver cómo tenemos que hacer una conversión de un lenguaje, de una expresión algebraica a una expresión de lenguaje algorítmico. Para representar una expresión algebraica en su versión algorítmica deben considerarse estos dos aspectos. Primero, toda la expresión debe ser escrita en una sola línea de instrucción del algoritmo, por lo que puede ser necesario el uso de más paréntesis para lograr el agrupamiento correcto. Ok. Fíjense bien que aquí tenemos una línea arriba y una línea abajo y separados. Todo esto para demostrar que esta parte se va a dividir entre esta parte. Bueno, todo esto no lo podemos poner en la computadora así, tenemos que indicar todo en una sola línea. Aquí tenemos dos líneas, ¿por qué? Porque esta expresión algebraica indica que se tienen que hacer dos operaciones, una para cuando se hace la suma de menos b, con todo esto, y otra cuando se hace con la suma de menos b menos la raíz cuadrada. Entonces vamos a necesitar dos variables, la variable x1 y la variable x2. En este caso, menos b lo representamos con el signo menos b, así tal cual, más, luego la raíz cuadrada es la raíz cuadrada de la resta de b cuadrado menos 4c. Fíjense bien que aquí lo vamos a utilizar con lo que se conoce como una función. Más adelante la vamos a ver. Pero esta función dice square root, raíz cuadrada. Entonces vamos a hacer menos b más la raíz cuadrada de toda esta expresión. Esta expresión es b cuadrada menos 4ac. Entonces estos paréntesis indican dónde empieza y termina a todo lo que se le va a sacar raíz cuadrada. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, ¿están? No. No hay No, profe. preguntas. No, profe. Muy bien. Entonces, b cuadrada, en este caso, también lo tenemos que convertir a un lenguaje algorítmico. Esta operación indica que se va a hacer una elevación a una potencia, a la potencia de 2. ¿Cómo lo indicamos en un lenguaje algorítmico? Lo tenemos en esta parte. B, y luego este carácter que se le llama el circunflejo, indica que esta variable se va a elevar a esta potencia. Esto nos sirve, por ejemplo, puede ser b cúbica y aquí cambiaríamos el 3, b a la cuarta y cambiaríamos el 4, b elevado al cuadrado. Menos, ahora en esta expresión 4ac, estamos indicando la multiplicación de a con c y luego su resultado se multiplica 4 veces. Pero si se fijan, no estamos, para nosotros es natural entender que tenemos 4ac, una multiplicación. Para la computadora no, necesitamos indicarle
la operación explícitamente. Tenemos que decirle, esto se va a multiplicar con esto y con esto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a utilizar el operando, que es un asterisco, y vamos a indicar 4 por A por C. Entonces, esta expresión algebraica se convierte a esta expresión algorítmica. Entonces, la raíz cuadrada es de la resta de B cuadrada menos 4AC. Por eso dice aquí SQRT, square root, o raíz cuadrada de estos paréntesis, de toda esta expresión. Si el paréntesis terminara aquí, sería solamente la raíz cuadrada de B al cuadrado, que básicamente sería B. Pero no, estamos sacando la raíz cuadrada de B cuadrada menos 4AC. Ahora, todo esto se divide entre 2A. Si se fijan, aquí tengo un error. Ahorita lo estoy viendo. Todo esto se divide entre 2A. Pero aquí tenemos que indicar que es toda esta operación. B menos B más la raíz cuadrada. Y aquí solamente estoy dividiéndolo en solamente esta expresión. Pero más adelante lo vamos a ver. Lo corrijo y mañana el lunes lo vemos. Pero aquí se hace una división. Esta división que tenemos entre todo esto es entre 2 por A. Entonces la división sería el operador de diagonal entre 2 por A. También es una multiplicación que tenemos que indicarlo con un asterisco. ¿Preguntas? Bueno, en este caso, esta variable, la x1, representa el más, y esta variable, la x2, representa el menos. Básicamente es lo mismo, pero cambiando el signo. Dice aquí, toda la expresión debe ser escrita en una sola línea de instrucción del algoritmo, por lo que puede ser necesario el uso de más paréntesis para lograr el agrupamiento correcto. Todas las operaciones de la expresión han de ser explícitas. Es decir, no se debe omitir la escritura de ningún operador, lo que en álgebra sí es permitido. En álgebra, aquí no indicamos, se multiplica, o sea, no ponemos una X, 4 por A por C. No lo ponemos así. No ponemos no ponemos 4 por A por C, ¿sí? No lo ponemos así. Lo podemos quitar y ya tenemos una multiplicación bien definida. Pero acá en un lenguaje algorítmico sí tenemos que indicarlo. Pero en este caso el operador de multiplicación es un asterisco. Entonces 4 por A por C tenemos que ponerlo explícitamente. ¿Todas las preguntas? No. No. Bueno, ya vamos, ya son las 2:52. Vamos a dejarlo ahí. Voy a dejarles el enlace para el video de algoritmos en el Edmodo y voy a subir este video, esta clase en un canal de YouTube que después también les voy a poner el enlace. Si no tienen alguna pregunta, pues entonces les deseo... les deseo un buen fin de semana. Quería preguntarles... el miércoles tienen ocupada esta hora en alguna otra materia. Sí, la clase de cálculo. Ok, no, entonces no. Entonces, les iba a proponer que lo cambiáramos para el miércoles, pero si no es así, no hay problema. Bueno, si no tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos visto, pues que pasen un buen fin de semana. Les recuerdo, voy a poner los enlaces en el Edmodo, tanto del video como de la clase. Si no hay alguna duda, pregunta, sí, vamos a utilizar primero el PSInt. Ok, y Mario Rivera, no hay problema con la clase del CEL. Y vamos a utilizar primero el PSInt, sí, antes del Visual Studio, para poder entender primero los conceptos de programación antes de entrar a lo que es
un lenguaje de programación como el C#. ¿Alguna otra pregunta? Ya sea por voz o por el chat. ¿No? Bueno. Que la pasen bien. Nos vemos.